Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. 2 estadounidenses completan 1 año y 11 meses presos en una cárcel del régimen iraní. La justicia de Mahmoud Ahmadinejad los acusa del delito de espionaje. El interrogatorio de los 3 ciudadanos estadounidenses que habían entrado ilegalmente en Irán con fines sospechosos está en curso. Familiares de los acusados niegan las indicaciones y afirman que los jóvenes no eran espías, eran simples turistas. Josh y Shane no cometieron ningún crimen. Creemos en su inocencia. Simplemente están siendo juzgados por su nacionalidad. Hoy en la noche, desde Teherán, capital de Irán, el abogado de los estadounidenses prisioneros, Josh Fatal, y Shane Bauer, habla sobre el proceso y denuncia que ha podido acceder a sus defendidos solo 2 veces. Desde los estudios de NTN 24 en Nueva York, Laura Fatal, la madre de uno de los presos, entrega un conmovedor relato de la forma como ha enfrentado el cautiverio de su hijo. Sarah Shore, quien también estuvo detenida por el régimen, revela cómo es el trato que reciben los estadounidenses en una prisión iraní. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: Cindy Hickey hace 5 días adelanta una huelga de hambre. Laura Fatal completa 2 días haciendo la misma protesta. Ambas son madres y por segunda vez exigen la libertad de sus hijos que están presos en Irán. La noticia: hace exactamente 23 meses los jóvenes estadounidenses Josh Fatal, Shane Bauer y Sarah Shurd fueron detenidos en la frontera de Irán durante una excursión que, según ellos, estaban realizando en las montañas del Kurdistán iraquí. Son 662 días desde que Shane y Josh fueron detenidos por las fuerzas iraníes. Esto es mucho tiempo. Shane y Josh son inocentes y han sufrido lo suficiente. Nuestras familias también están sufriendo. La noticia: el Tribunal Revolucionario de Teherán los acusa de espionaje y de entrada ilegal en Irán. En caso de ser hallados culpables, la sentencia a la que podrían ser condenados el próximo 31 de julio podría ser hasta de 10 años. Cualquier esfuerzo por afectar los procesos legales de los individuos a través de la presión política o escenarios mediáticos no tendrá efecto en el actual independiente de la justicia iraní. Los 3 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos debido a su ingreso ilegal a territorio iraní. Por lo tanto, su violación es obvia y tendrán que presentarse ante la ley como cualquier otro individuo. La noticia: el gobierno estadounidense los defiende y niega las acusaciones. El presidente Barack Obama señaló que los 3 jóvenes no son espías. Dice que eran simplemente turistas y que estaban de vacaciones. Quiero ser perfectamente claro. Sarah, Shane y Josh no han trabajado nunca para el gobierno de Estados Unidos. Ellos son sencillamente jóvenes aventureros de mente abierta que representan lo mejor de Estados Unidos y el espíritu humano. Su detención injusta no tiene ninguna relación con los temas que continúan dividiendo a Estados Unidos y la comunidad internacional del gobierno iraní. La noticia: Sarah Shurd el pasado mes de septiembre fue liberada por razones humanitarias y médicas. Tras haber pagado una fianza de $500,000, su proceso continúa y será juzgada en ausencia. Este no es tiempo para celebrar. Hoy tan solo veo una tercera parte de ti libre. Esa fue la última cosa que Josh me dijo antes de que saliera de la cárcel. Josh y Shane tan solo sentían una tercera parte de ellos libres y yo también. La única cosa que me dio fortaleza para salir de prisión sola fue saber que Shane y Josh querían con todo su corazón que mi sufrimiento terminara. Desde nuestros estudios en Nueva York saludamos a esta hora a Laura Fatal. Ella es madre de Josh Fatal, estadounidense detenido en Irán desde el 31 de julio de 2009 acusado de espionaje. También está con nosotros Sarah Shurd, la prometida de Shane Bauer, el estadounidense detenido en Irán desde el 31 de julio de 2009, acusado también de espionaje por las autoridades de ese país. Sarah también fue detenida con ellos, pero recobró su libertad en septiembre de 2010. Sarah, bienvenida al programa La Noche. Muchas gracias. Es muy agradable estar acá.
Quiero comenzar con usted, Sarah Schurd, preguntarle en el momento en que comienza para ustedes esta pesadilla, cuando estaban simplemente, y tal como lo han asegurado, de turistas en la frontera con Irán. ¿Cómo fue ese primer momento? Cuéntenos la historia y cuando ustedes se dan cuenta de que están metidos en un tremendo conflicto que hace parte también de las relaciones entre dos naciones enemigas, podría decirse tradicionalmente a nivel mundial. Después del momento en que fuimos capturados, hace 2 años, temimos que podríamos estar detenidos solo por algunos horas o días, pero nunca imaginamos un tipo de pesadilla como esta en la que se tornó, y estar capturados por mucho tiempo, por más de 2 años. Cuando fuimos recogidos cerca de la frontera entre Irak e Irán, no había ninguna marca de la frontera, no sabíamos que estábamos en Irán. Nos preguntaron, nos hicieron preguntas. No teníamos ningún tipo de equipo de espía, nos hablaban en farsi, era obvio para ellos que eran turistas y que nos iban a dejar ir, eso fue lo que pensamos. En vez de eso, nos llevaron a una prisión, nos interrogaron, y no fue realmente sino hasta 2 meses después de nuestra detención que ellos me dijeron: Sarah, la investigación está cerrada, no te van a hacer más preguntas. Y yo dije, ok, esto quiere decir que voy a la corte, que voy a tener un juicio, que voy a ir a casa. Y él dijo, no, desafortunadamente, Sarah, yo sé que eres inocente, pero tu caso se está volviendo político y no sé qué va a pasarte. Así que desde ese momento en adelante nos golpeó la situación. Estábamos en una situación muy terrible y no sabíamos idea de cuándo íbamos a salir de allí. ¿Usted cree que la detención fue provocada, teniendo en cuenta que fue la propia policía la que les dijo que cruzaran la frontera? Es imposible saberlo para mí, porque esta área de la frontera entre Irán e Irak está completamente sin marca, así que no había ninguna indicación para saber si estábamos en uno u otro país. ¿En qué momento se dan ustedes cuenta de que están bajo el poder del gobierno de Irán y fueron detenidos por la policía? ¿Bajo qué cargos? ¿Qué les argumentan en ese momento? Los cargos contra nosotros son ridículos. Tan pronto como vimos soldados, estuvimos cerca de algunos turistas que estaban cerca con sus familias, que estaban allí comiendo y disfrutando las festividades. Fuimos a una caminata detrás de una fuente de agua que estaba y vimos algunos soldados, así que asumimos que eran soldados kurdos. Cuando nos acercamos a ellos, no teníamos ninguna razón para acercarnos porque no teníamos nada que esconder y no teníamos nada que temer. Cuando empezaron a hablar con nosotros en farsi, dijeron, nos pusieron en el piso y nos dijeron Irán. Nosotros dijimos no, Irak, pero nos dimos cuenta que ellos estaban diciendo que estábamos cerca de territorio iraní. Antes de ese momento nosotros no sabíamos que la frontera estaba allí, pensábamos que estaba la frontera muy lejos donde estaba la marcación y no teníamos miedo de acercarnos allí. Fue ese momento, fue muy terrible.